Buen día a todos. En el día de hoy vamos a ver lo que corresponde al tema de sistema vacuolar citoplasmático, también llamado sistema de endomembrana. Dicho tema lo pueden encontrar en los cuadernillos de la cátedra, específicamente el número 4, parte 2. Como podemos observar en la imagen, este sistema de endomembranas es un sistema tridimensional compuesto por túbulos, cisternas, vesículas, que es característico de la célula eucarionte. Es decir, que no lo vamos a encontrar dentro de la célula procarionte. Si ustedes se acuerdan de las primeras clases en las que vimos célula, van a observar que dentro del citoplasma de la célula procarionte, tanto los procesos, funciones, como elementos celulares van a estar dispersos en el citoplasma, sin tanta división o compartimentalización, cosa que no sucede dentro de la célula eucarionte gracias a este sistema de endomembrana, que va a permitir compartimentalizar el interior de la célula. Otra de las funciones que tiene este sistema de endomembranas va a ser el realizar intercambios con el citosol. También va a proporcionar vías de conducción para diversas sustancias que viajen en un sentido o en el otro y va a brindar sostén a la estructura celular. Ahí podemos ver un poquito más en detalle los diferentes componentes, ¿sí? Este sistema de endomembranas va a estar compuesto por el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, los endosomas, los lisosomas y también la envoltura nuclear. En esta diapositiva vamos a poder observar cómo es el flujo entre los diferentes compartimentos de este sistema vacuolar citoplasmático, es decir, cómo se van a movilizar sustancias entre los diferentes elementos del sistema de endomembranas. Vamos a ver que hay sustancias que egresan al exterior celular a través de todo este sistema de endomembranas y sustancias que hacen el camino inverso, es decir, que ingresan a la célula y también toman contacto con algunos elementos del sistema vacuolar citoplasmático. Es decir, que este sistema vacuolar va a permitir un intercambio fluido entre el interior de la célula y el exterior. Si tenemos que hablar del origen del sistema vacuolar citoplasmático, nos vamos a remontar a las células procariontes, que fueron las primeras células que poblaron la faz de la Tierra. Y se cree que esta célula procarionte plegó o invaginó su membrana plasmática hacia adentro y formó lo que luego sería este sistema de endomembranas, ¿sí? Porque comenzó a dividir su citoplasma y a compartimentalizar un poco los diferentes elementos y los procesos. Esta teoría se basa en que la cara interna de este sistema de endomembranas es muy similar a lo que es la cara externa de la membrana plasmática de la célula procarionte, ¿sí? Entonces se cree que ese fue justamente su origen. Y lo que generó, en definitiva, este sistema de endomembranas es la generación de la célula eucarionte, ¿sí? Con esta compartimentalización de los diferentes procesos y de las diferentes partes del citoplasma. En definitiva, aparece la membrana nuclear, ¿sí? Que va a separar a todo lo que es el material genético del resto de los elementos celulares. Va también el resto del sistema de endomembranas a ordenar un poco las funciones, a aumentar la eficiencia de las reacciones químicas, ¿sí? Ahora, si tenemos que hablar de célula eucarionte,
tenemos que también tener en cuenta que no todos los elementos que estén en el citoplasma van a formar parte de este sistema de endomembrana, ¿sí? Ya dijimos antes que los componentes del sistema de endomembrana iban a ser la envoltura nuclear, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, lisosomas y endosomas. Pero el resto de los elementos celulares, como pueden ser organelas, elementos que correspondan al citoesqueleto, peroxisomas, vesículas, pigmentos, elementos de reserva, no van a formar parte de este sistema de endomembrana. ¿Sí? Eso es muy importante que ustedes lo tengan en claro. Vamos a empezar a estudiar un poco uno de los elementos de este sistema de endomembranas, que es el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? En las imágenes que están viendo, vamos a ver un poco las diferencias entre lo que es el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Una de las diferencias principales las vamos a ver en su estructura. Vamos a ver que las cisternas del retículo endoplasmático rugoso son cisternas más bien paralelas, amplias, más bien ordenadas, mientras que el retículo endoplasmático liso tiene una disposición un poco más desordenada, ¿sí? No tan lineal como podemos observar en el retículo endoplasmático rugoso. Y otra de las diferencias importantes que podemos observar en la imagen es la presencia de ribosomas adheridos a la pared del retículo endoplasmático rugoso, que van a estar ausentes en el retículo endoplasmático liso. Si observamos al retículo endoplasmático rugoso, sobre todo en la imagen de la derecha de la pantalla, que es una imagen vista a través del microscopio, vamos a ver cómo este se continúa de la membrana nuclear. Y muchas veces a la vista se confunden ambas estructuras. No se sabe en dónde termina el retículo endoplasmático rugoso y dónde empieza la membrana nuclear. Esto se debe, esta confusión, ¿sí? a nivel visual, a que ambas estructuras poseen en su pared ribosomas adheridos. Estos ribosomas son estructuras granulosas que carecen de membrana y que están constituidas básicamente por ARN ribosomal y proteínas. Y su función es la síntesis proteica. Estos ribosomas, como dijimos, los vamos a encontrar en muchos lados de la célula, ¿sí? No solo en la membrana de este retículo endoplasmático rugoso. Los vamos a encontrar libres en el citoplasma, pegados a la membrana nuclear, ¿sí? Y también los podemos encontrar asociados a un ARN mensajero, ¿sí? Cuando observemos que hay varios ribosomas asociados a un mismo ARN mensajero, es decir, que van a estar sintetizando o traduciendo, ¿sí? una misma proteína, los vamos a conocer con el nombre de polirribosomas o polisomas. Si tenemos que hablar de las funciones del retículo endoplasmático rugoso, vamos a mencionar la función principal, que es la síntesis de proteínas. Pero hay que tener en claro que no todas las proteínas celulares se van a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Vamos a tener que algunas proteínas se van a sintetizar en los ribosomas libres del citoplasma. Entonces tenemos que mencionar las que sí se van a sintetizar en este retículo endoplasmático rugoso, que son las proteínas de secreción, es decir, las proteínas que van a ir hacia el exterior de la célula, proteínas de membrana plasmática, ¿sí? y proteínas de la propia membrana del retículo endoplasmático, proteínas del mismo sistema vacuolar citoplasmático, ¿sí? que vayan a cumplir funciones a los diferentes compartimentos,
y también de proteínas lisosomales, ¿sí? Es decir, proteínas que van a formar parte de los lisosomas. También en este retículo endoplasmático rugoso se va a llevar el plegamiento de las proteínas a cargo de las chaperonas. Como ustedes habrán visto también en las primeras clases, las proteínas no son solamente una sucesión de aminoácidos, sino que también, dependiendo de su estructura, van a tener cierto plegamiento y cierta estructura, ¿sí? Bueno, justamente este plegamiento se va a llevar a cabo en este retículo endoplasmático rugoso. Otra de las funciones que va a tener el retículo va a ser la glicosilación parcial de péptidos, ¿sí? Y la degradación de proteínas que estén defectuosas, ya sea por su síntesis o que se hayan plegado de una manera incorrecta. Dijimos que la síntesis de proteínas era la función principal del retículo endoplasmático rugoso. Pero ahora, ¿cómo se da ese proceso de síntesis dentro del retículo? ¿Sí? Primero, aclarar que la síntesis de cualquier proteína, cualquiera sea el destino, va a comenzar en los ribosomas libres del citoplasma, ¿sí? Cuando estos ribosomas se unan a un ARN mensajero y comiencen su traducción. Pero si esa proteína que están sintetizando tiene como destino el sistema vacuolar citoplasmático, va a tener una péptido-señal, ¿sí? En su extremo amino terminal, que va a constar de 10 aminoácidos que son hidrofóbicos. Esa péptido-señal va a ser reconocida por una proteína, ¿sí? Esa proteína se llama proteína de reconocimiento de la péptido-señal, que en el gráfico que están viendo en pantalla la van a encontrar con las siglas de PRPS, ¿sí? Es esa estructura verde que va a estar pegada al ribosoma, o más bien reconociendo esa péptido-señal y pegada a ese sector. Esa proteína de reconocimiento de la péptido-señal va a permitir la unión del ribosoma a la membrana del retículo endoplasmático rugoso a través de la riboforina. Una vez que el ribosoma se encuentra fijo, ¿sí? O anclado de alguna manera en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, esa proteína de reconocimiento de péptido-señal se va a desprender y una enzima va a cortar esa péptido-señal, ¿sí? Esa péptido-señal me indicaba hacia dónde tenía que ir esa proteína, ¿sí? Y en este momento ya no la estoy necesitando. La enzima que va a cortar esa péptido-señal se llama peptidasa señal. De esa manera va a continuar la síntesis de la proteína, pero ya dentro del retículo endoplasmático rugoso. Es decir, que la proteína se va a elongar dentro de la luz del retículo endoplasmático rugoso. Una vez que termina la síntesis de esa proteína, el ribosoma se va a desprender de la membrana, ¿sí? Y del ARN mensajero, y dentro del retículo endoplasmático rugoso dicha proteína va a ser plegada. Si la proteína tiene como destino la membrana del retículo endoplasmático rugoso, es decir, que es una proteína de membrana, va a poseer una señal de anclaje, ¿sí? Que va a permitir quedarse fija dentro de esa membrana, ¿sí? Es decir, que la proteína no ingrese dentro del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Sino que una vez sintetizada quede fija dentro de la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Habíamos dicho que no todas las proteínas se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso. Hay algunas proteínas que inician su síntesis en los ribosomas libres del plasma y la finalizan en el mismo citosol. Estas proteínas son proteínas correspondientes al mismo citosol, como por ejemplo
enzimas de la glucólisis, proteínas pertenecientes a organelas, como por ejemplo las mitocondrias o peroxisomas, y las proteínas nucleares. Cabe aclarar que estas proteínas recién ingresan a su lugar de destino, ya sea la organela o el núcleo, cuando han finalizado su síntesis. Y además tienen una señal que les permite ingresar al lugar donde deben ingresar, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas nucleares van a tener una señal nuclear, las proteínas mitocondriales una señal correspondiente, ¿sí? Que esa señal va a ser captada por los receptores de membrana de dicho lugar y les va a permitir el ingreso. Por lo tanto, podríamos decir que hay diferentes flujos de proteínas dentro de lo que es la célula. Por un lado, tenemos proteínas que se van a sintetizar en los ribosomas libres del citoplasma, como habíamos dicho antes, proteínas que vayan a ingresar al núcleo, a la mitocondria, a las diferentes organelas, proteínas que vayan a formar parte de los peroxisomas también, y otras proteínas que van a iniciar su síntesis en los ribosomas libres del citoplasma, pero luego van a terminar su síntesis en lo que es el retículo endoplasmático rugoso y van a seguir su curso por las diferentes partes del sistema de endomembrana, como es, por ejemplo, el aparato de Golgi, donde dentro del mismo se van a procesar y sufrir diferentes modificaciones. Vamos a hablar ahora de otro de los elementos que forma parte de este sistema de endomembranas, que es el retículo endoplasmático liso. Ya lo habíamos mencionado anteriormente en comparación con el retículo endoplasmático rugoso y habíamos visto que este retículo endoplasmático liso tiene una estructura bastante irregular, mucho más desordenada que el retículo endoplasmático rugoso, y sobre todo su característica distintiva era que no poseía ribosomas adheridos a su pared, ¿sí? Dándole este aspecto de liso, ¿sí? Obviamente de ahí viene su nombre. Una de las funciones principales del retículo endoplasmático liso es la síntesis de lípidos, como son los fosfolípidos o el colesterol. Y esta función toma relevancia en células pertenecientes a órganos que, por ejemplo, producen hormonas derivadas del colesterol, ¿sí? Hormonas esteroideas, como pueden ser células pertenecientes a la glándula suprarrenal, al testículo o al ovario. Otra de las funciones que va a tener el retículo endoplasmático liso es la detoxificación de sustancias que son perjudiciales para el organismo, ¿sí? Como el alcohol, ciertas drogas o fármacos. Y en esta función tenemos que destacar al citocromo P450, que es el encargado de transformar sustancias liposolubles en hidrosolubles para facilitar su eliminación. Por ejemplo, una de las vías de eliminación del organismo es a través de la orina, ¿sí? Eliminamos sustancias que no necesitamos a través de la orina. Y justamente necesitamos que estas sustancias sean hidrosolubles para poder eliminarlas fácilmente, ¿sí? Y de esa función es justamente que se encarga el citocromo P450. Otra de las funciones que podemos mencionar que tiene el retículo endoplasmático liso es la reserva de calcio, ¿sí? Lo van a encontrar tal vez en bibliografía, incluso al retículo endoplasmático liso como retículo sarcoplasmático, ¿sí? Esa denominación la van a encontrar sobre todo en células musculares. ¿Por qué? Por justamente esta función de reserva de calcio. Saben que el calcio es un mineral muy importante dentro de la función de contracción muscular, ¿sí? Una célula muscular no puede realizar su contracción si no tiene calcio disponible. Y por último, otra de las funciones que también se llevan a cabo en el retículo endoplasmático liso es la degradación de glucógeno, ¿sí? Conocida también como glucógenolisis, que es la ruptura del glucógeno celular. Sabemos que el glucógeno es la forma de almacenar glucosa que tienen las células animales. Cuando la célula por algún motivo
¿sí? Necesita liberar glucosa, va justamente a romper este glucógeno celular para liberar glucosa al medio. Pasamos ahora a ver otro de los componentes del sistema de endomembrana, que es el aparato de Golgi, que está conformado por un conjunto de cisternas concéntricas, vesículas y sacos aplanados. Muchas veces en células vegetales los van a encontrar con el nombre de dictiosoma, ¿sí? en algunas bibliografías. Este aparato de Golgi, como pueden ver en la imagen, tiene dos caras. La cara cis, de forma convexa, también llamada cara formadora, es la cara de entrada que va a recibir los productos del retículo endoplasmático. Y la cara contraria, llamada trans, de forma cóncava, que es la cara de maduración y de secreción de todos los productos que fueron modificados dentro del aparato de Golgi. El aparato de Golgi es el principal intermediario y distribuidor de macromoléculas de la célula, ¿sí? Es el destino de casi todas las proteínas y lípidos provenientes del retículo endoplasmático. Es decir, que recibe los productos provenientes del retículo endoplasmático liso y rugoso, procesa, empaqueta y distribuye, ¿sí? Por eso es que les puse esa foto del cartero con los paquetes y los sobres, porque esa es un poco la función del aparato de Golgi, ¿sí? Recibir, procesar y redistribuir a los diferentes destinos que correspondan a esas proteínas y esos lípidos. También en el aparato de Golgi se sintetizan glúcidos, ¿sí? Como los glicosamínglicanos y los oligosacáridos. Y muchas veces esos glúcidos son utilizados para glicosilar las proteínas y los lípidos provenientes del retículo endoplasmático, ¿sí? Esta función se genera gracias a la enzima glicosiltransferasa. Otras proteínas que se glicosilan son las proteínas lisosomales, ¿sí? Correspondientes a las enzimas ácidas, a las hidrolasas ácidas que conforman a los lisosomas, ¿sí? También el aparato de Golgi participa en procesos de secreción. Todo elemento que su destino es el exterior celular, ¿sí? Va a pasar por el aparato de Golgi para empaquetarse y rodearse de una vesícula para poder ser distribuido y secretado, ¿sí? Y también el aparato de Golgi provee membrana, ¿sí? Hacia la membrana plasmática. Todas estas vesículas que van viajando para secretarse al exterior celular, de alguna manera ayudan a reciclar la membrana plasmática a través de su fusión. Entonces, en esta imagen vamos viendo un poco cómo es el flujo y cómo se mueven los diferentes elementos a través de este sistema vacuolar citoplasmático, en donde tenemos que las proteínas comienzan su síntesis en los ribosomas libres del citoplasma. Luego se dirigen al retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Donde van a continuar esa síntesis, se va a finalizar, van a sufrir plegamientos, ¿sí? Que correspondan a la estructura de la proteína, y luego desde el retículo endoplasmático rugoso van a viajar hacia el aparato de Golgi, ¿sí? Donde esos elementos se van a transformar. Algunos se van a glicosilar, otros se van a empaquetar, ¿sí? Y desde el aparato de Golgi se van a eliminar vesículas que van a viajar a donde corresponda ese elemento, ya sea el exterior celular o a cualquier otro compartimento en donde se necesite esa proteína. Y ya que mencionamos a los lisosomas, vamos a estudiarlos un poco porque también pertenecen, forman parte de este sistema de endomembrana. Los lisosomas, en definitiva, son vesículas, ¿sí? Vesículas membranosas que fueron originadas en el aparato de Golgi. Y estas vesículas van a poseer en su interior esas enzimas que mencionamos, ¿sí? Enzimas hidrolíticas, enzimas ácidas, como pueden ser las amilasas, las lipasas y las proteasas, ¿sí? Llevan ese nombre justamente por los
elementos que digieren, ¿sí? Elementos que desintegran, como ser el almidón, lípidos y proteínas. Porque justamente esa es la función del lisosoma, ¿sí? La digestión celular, digestión de diferentes elementos. El pH de los lisosomas es bien bajo, ¿sí? Tienen un pH de 5, un pH bien ácido, que es, por un lado, producto de esas enzimas ácidas que posee el lisosoma, pero principalmente ese pH es mantenido por una bomba de protones, ¿sí? Una bomba que va a bombear hacia el interior hidrógeno, ¿sí? Manteniendo ese pH bien bajo. Como el lisosoma tiene estas enzimas, que son enzimas digestivas y son capaces de digerir elementos celulares, ¿sí? Incluso organelas y a la misma célula, vamos a necesitar que este lisosoma tenga una capa protectora para evitar que digiera la propia célula, ¿sí? Esa capa protectora que tiene el lisosoma va a estar ubicada justamente en la membrana interna y va a ser una capa de glucoproteínas que va a aislar todo ese interior de esas enzimas ácidas, ¿sí? Justamente para proteger a la célula. Como habíamos mencionado, el origen de los lisosomas es el aparato de Golgi. Bueno, en realidad, primeramente, las proteínas obviamente se van a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso, van a pasar al Golgi, donde son empaquetadas, modificadas y glicosiladas, y finalmente el Golgi va a secretar ese lisosoma, ¿sí? Ese lisosoma recién secretado lo vamos a llamar lisosoma primario, ¿sí? Que es el lisosoma recién secretado por el aparato de Golgi. En cuanto ese lisosoma se fusione con alguna vesícula o con algún elemento que quiera digerir, va a pasar a denominarse lisosoma secundario. Bueno, y acá les dejo un cuadrito de resumen de lo que les comentaba recién, en donde el lisosoma recién formado, secretado por el aparato de Golgi, lo vamos a llamar lisosoma primario, y en cuanto este lisosoma se fusiona con alguna partícula endocitada proveniente del exterior celular para ser digerida, lo vamos a denominar lisosoma secundario. Y una vez que este lisosoma secundario finaliza el periodo de digestión de esa partícula, va a eliminar un cuerpo residual que va a ser secretado a través de la membrana plasmática a través del proceso de exocitosis. También a los lisosomas podemos clasificarlo según la partícula que estén digiriendo, ¿sí? Si es una partícula ajena a la célula, alguna partícula sólida, alguna proteína o algún lípido, vamos a llamarlo heterofagosoma. Pero si ese lisosoma está digiriendo alguna partícula propia de la célula, tal vez alguna organela vieja que quiera reciclar, por ejemplo, a ese lisosoma lo vamos a denominar autofagosoma, ¿sí? Porque está digiriendo un elemento del propio interior celular, ¿sí? ¿Y qué pasa con estas sustancias que ingresan a la célula desde el exterior celular? ¿Sí? Estas sustancias no van a ingresar solitas, sino van a ingresar envueltas por una vesícula, ¿sí? Y a esas sustancias envueltas en una vesícula provenientes del exterior celular las vamos a llamar endosomas, ¿sí? Estos endosomas tienen un pH bajo también, un pH ácido, no tan bajo como el de los lisosomas, ¿sí? Pero siguen teniendo un pH de 6, un pH que lo vamos a considerar como ácido. Y este pH bajo lo van a mantener gracias también a una bomba de protones. Dentro de los endosomas los vamos a clasificar en dos grupos. Por una parte tenemos a los endosomas tempranos, ¿sí? Que van a estar cerca de la membrana plasmática, son los endosomas que recién ingresaron a la célula, ¿sí? De reciente formación. Y por otro lado vamos a tener a los endosomas tardíos, que son los endosomas que están más cerca del aparato de Golgi, ¿sí? Que fueron viajando desde la membrana plasmática y se encuentran más cerca del interior celular, ¿sí?
La función de estos endosomas es, primeramente, ingresar sustancias desde el exterior celular hacia el interior, ¿sí? El transporte de sustancias. También estos endosomas van a tener como función el reciclado de moléculas, por ejemplo, receptores que van a ingresar desde la membrana plasmática y luego van a volver a egresar por la misma, ¿sí? Y algunos endosomas, ¿sí? Sobre todo los endosomas tardíos, se pueden llegar a transformar en lisosomas, ¿sí? Vamos a ver entonces un ejemplo de endocitosis, ¿sí? Esta vez mediada por receptores, es decir, cómo ingresa, en este caso, una partícula de colesterol a la célula a través de estas vesículas, a través de estos endosomas. Primero tenemos que aclarar que el colesterol no viaja solo en el plasma, ¿sí? Sino que lo hace junto con una lipoproteína de transporte, que es la proteína, o mejor dicho, la lipoproteína de LDL, ¿sí? Por sus siglas en inglés, lipoproteína de baja densidad. Esta lipoproteína, cuando llega a la membrana celular, ¿sí? Va a ser captada por unos receptores de membrana. Estos receptores de membrana, una vez que tomaron contacto con esta lipoproteína que está cargada de colesterol, va a ser endocitada, ¿sí? Formando este endosoma que va a contener no solo a la molécula de colesterol y al LDL, sino también a los receptores, ¿sí? Que se encontraban en la membrana plasmática. Una vez dentro de la célula, ¿sí? Por un lado, se van a reciclar esos receptores, ¿sí? Que van a volver a la membrana plasmática para seguir captando colesterol. Y por el otro lado, dentro del endosoma, vamos a seguir teniendo al colesterol junto con la lipoproteína LDL. Este endosoma va a seguir viajando por la célula hasta encontrarse con los lisosomas, que van a justamente cumplir su función de degradación, ¿sí? De esas partículas que ingresaron. Vamos a pasar a ver otro elemento celular que son los peroxisomas, pero siempre tenemos que aclarar que no pertenecen al sistema vacuolar citoplasmático, es decir, que no van a formar parte del sistema de endomembrana. Simplemente lo estamos viendo porque constituyen un elemento importante celular. Estos peroxisomas van a contener en su interior enzimas oxidativas, que son enzimas peroxidasas, cuya función va a ser la de oxidar compuestos. Pero dentro de este proceso de oxidación no va a dar como resultado la producción de energía o de ATP. Es decir, ustedes habrán visto en procesos como la respiración celular, donde se va a oxidar un compuesto y se va a generar ATP. Bueno, en este caso no pasa lo mismo, simplemente vamos a obtener la oxidación de elementos sin generación de energía. Este peroxisoma tiene dos tipos de enzimas. Por un lado, las oxidasas, ¿sí? Relacionadas con el catabolismo de, por ejemplo, aminoácidos, ácidos grasos y purinas, que en su proceso de oxidación van a generar peróxidos, que son tóxicos justamente para la célula. Por eso mismo tienen otro grupo de enzimas, que son las catalasas, que van a ser las encargadas de detoxificar esos peróxidos, ese peróxido de hidrógeno que se genera en esos procesos de oxidación. Dentro de las células vegetales también vamos a encontrar a estos peroxisomas, ¿sí? Y si nos situamos específicamente en las semillas de las células vegetales, vamos a encontrar lo que se llaman glicoxisomas. Estos glicoxisomas tienen enzimas que son capaces de transformar lípidos en hidratos de carbono durante el crecimiento de las células vegetales, ¿sí? Toman relevancia específicamente durante ese proceso. En la imagen que están viendo en pantalla, están viendo una fotografía a través del microscopio electrónico de estas estructuras llamadas glicoxisomas
presentes en las semillas de células vegetales. Con esto finalizamos la clase de hoy, ¿sí? Espero que la hayan podido aprovechar. Les recomiendo nuevamente que lean el cuadernillo número 4 referente al sistema de endomembranas. Pueden también consultar la bibliografía sugerida por la cátedra, y a todos los que tengan dudas sobre esta clase les pido que las transmitan en el foro, donde nosotros les responderemos esas dudas, o a través de el chat, ¿sí? Que también van a tener en el campus virtual, ¿sí? Así que por favor no dejen de leer todos los temas. Con esto me despido, espero que tengan buena semana y nos vemos para la próxima clase.